acerco a mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más con mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más con mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más con mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más con mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más con mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más con mi Señor, seré por su gran poder. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este devocional dominical y quiero compartir con ustedes este mensaje llamado Manteniéndonos fieles y obedientes, basado en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 1 al 17. Permítanme leer esta palabra de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto para el servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo:
que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de devocional dominical. Señor, está en esta hora por medio de tu Espíritu Santo alumbrándonos, Señor, y llenándonos de tu presencia a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos recordando cada personaje y vemos cómo Mardoqueo, quien era el primo de Ester, que había criado porque sus padres de Ester murieron, era un hombre judío que amaba a Dios y que conocía su palabra y sus leyes y que guió a su prima en estos caminos. Dios puso en el corazón de Mardoqueo el poder ser sabio para poder guiar a su prima en los caminos de Dios. Y vemos también al personaje Amán, que era un hombre que estaba al servicio del rey. Y vemos cómo Persia era un gran país formado de 127 provincias, las cuales se extendían desde la India en el oriente hasta la Etiopía en el oeste. Había muchos oficiales que asistían en el gobierno de este territorio inmenso. Había príncipes y nobles, tenientes, diputados y gobernantes. Pero el principal de todos ellos, el más cercano al rey en posición y en autoridad, era el primer ministro llamado Amán. Él no era persa, sino agagita, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, a quienes Saúl, el primer rey de Israel, debió haber destruido por mandato de Dios, por causa del pecado profundo de ellos. Amalec era nieto de Esaú y sus descendientes habían atacado a los israelitas cuando viajaron desde Egipto hasta Canaán. Como un resultado, Dios había declarado: tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación hasta que no hubiera más amalecita. Después de haber hecho Amán el primer ministro, el rey mandó que todos los otros oficiales le mostraran reverencia y se inclinaran delante de él cuando él apareciera en público. Todos los oficiales lo hicieron así, menos Mardoqueo. ¿Cómo podría inclinarse delante de la amalecita que era el enemigo de Dios? Mardoqueo rehusó hacerlo, y Amán se puso muy enojado. Este era un hombre vano y orgulloso, y la vista de la figura erecta de Mardoqueo le llenó de tal ira que determinó asesinar a ese judío inflexible. Pero odiaba tanto a Mardoqueo que no estaba contento con solo matarle a él, sino que quería matar la raza entera a la cual pertenecía. Amán entonces hizo un plan astuto y le habló al rey de tal manera que pudiera él hacer una ley en donde pudieran ser exterminados los judíos. El rey no sabía que el pueblo era judío, pero el rey le dijo: pues puedes hacer lo que tú dices. Le dio su anillo y entonces pudo llevar a cabo todos sus planes terribles que Amán tenía en contra del pueblo de Israel. Y entonces vemos que se echaron suertes y entonces se fijó la fecha de su liquidación. La ley, que nunca jamás podría ser cambiada, fue firmada y se avisó a cada una de las 127 provincias.
Y en Esther 3:13 dice para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres. Y vemos cómo la reina Esther, cuando esta terrible ley fue publicada en todas las provincias, tenían los judíos gran luto y ayuno. Lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Mardoqueo entonces mandó la noticia de la ley a su prima, la hermosa Esther, que tenía 5 años como reina de Persia. Él le encargó que fuese ante el rey para suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Esther no había sabido de esta mala noticia, no tenía idea de por qué Mardoqueo estaba sufriendo, hasta que supo, y entonces le dijo Mardoqueo que tenía que apelar al rey. Esther dijo, pues eso va a ser muy difícil porque no es permitido entrar ver al rey sin ser llamada. Y ella tenía 30 días que no debía de ser llamada por el rey. Entonces ella dijo que tenía que hacer algo antes, ¿verdad? Y fue el ayuno de 3 días, que como dijimos en el libro de Esther, no se escribe, no está escrito el nombre de Dios, ni la palabra oración. Sin embargo, sabemos que Dios estuvo interviniendo y actuando todo el tiempo en esta parte de la historia de Esther, y cómo estuvieron ayunando y orando por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y por eso dijo Esther en el capítulo 4, versículo 16, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Todo el pueblo de Esther fue condenado a morir. No hubo vía de escape. Las leyes de Media y de Persia nunca jamás podrían revocarse. Esther era joven y hermosa, una reina con un trono rodeada de doncellas y riquezas profundas. Sin embargo, ella fue dispuesta para perderlo todo, aún su vida, en un esfuerzo para salvar la vida de su pueblo, vestida de su ropa real, tan atractiva como era posible para los ojos del rey. Esther entró valientemente en el patio de adentro del palacio del rey, donde estaba sentado en el trono real. Cuando vio a su hermosa reina de pie en el patio, le extendió su cetro de oro. Ella se llegó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey preguntó, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y bueno, vamos viendo cómo Esther había orado por una audiencia, por sabiduría y por sagacidad. Sin duda Dios se los había dado. Tranquila y confiada, no hizo saber enseguida su petición. El tiempo aún no había llegado. Dios aún tenía que trabajar para exaltar a su fiel siervo Mardoqueo y para causar la caída del malvado Amán. Así que Esther, bajo la dirección de Dios, no reveló la petición todavía. Invitó al rey y al primer ministro a comer con ella aquel día un banquete. Ya estaba listo para servirse. Esther creía que aceptaría su invitación, y así fue. Cuando sus 2 convidados aparecieron en el salón del banquete, el rey repitió sus preguntas, y otra vez, usando de sabiduría dada por Dios, Esther aplazó el hacer saber su petición. En lugar de eso, invitó a estos 2, los más grandes oficiales de toda Persia, a comer otra vez con ella al día siguiente. Y lo vemos en el capítulo 5 de los versículos 4 al 8. Amán estuvo muy contento porque estaba orgulloso de saber que se le estaba dando su lugar. Y entonces lo único que le molestaba y enojaba era que Mardoqueo, cuando él pasaba, no se inclinaba delante de él. Su misma esposa entonces le dijo, pues ponle una horca para que lo mandes a ahorcar antes de que vayas al banquete. Y entonces vemos cómo Amán fue satisfecho con la idea de ahorcar a Mardoqueo delante del público.
e inmediatamente mandó que se edificara la horca. Allí estaba 50 codos de altura para que todos pudieran ver al rebelde judío cuando colgaban allí al día siguiente. Amán resolvió ganar una audiencia temprano con el rey y se acostó satisfecho que la próxima mañana vería el cumplimiento de todos sus deseos. Y vamos viendo a través de la narración del libro de Esther cómo el rey no pudo descansar bien esa noche, ¿verdad? Porque estaba pensando qué petición le iba a hacer su reina. Y entonces fue cuando pidió que leyeran los libros que tenían dos de los eunucos del rey que eran porteros, se habían enojado con él y habían conspirado para su muerte. Pero Mardoqueo, el judío, había descubierto su malvado plan y lo había contado a Esther, quien lo hizo saber al rey, y se hizo una investigación, se halló que así era, y el rey mandó que los criados fueran colgados. Todo fue escrito en los documentos del rey. Ahora, al traerse de nuevo a su memoria, el rey preguntó qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto, y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Y fue cuando en el capítulo 6, los versículos 8 y 9, el rey le dijo a Amán que qué debía de hacer para honrar a un personaje. Y entonces Amán pensó que era para él y le dijo que lo tenían de buzo, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón para cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo: pues date prisa porque así se va a hacer. El rey entonces pasó el tiempo y regresó al banquete, y entonces, después de que Amán se fue corriendo a su casa apesadumbrado y turbado, en eso vinieron al palacio y le hicieron apurarse a llegar al segundo banquete con el rey y su reina, y Esther en esta ocasión hizo saber su petición. El rey ahora estaba listo para concedérsela. La reina pedía más de la mitad de su reino. Pedía que una ley de los medos y de los persas se cambiara. Cuando el rey preguntó la tercera vez: ¿cuál es tu petición, reina Esther?, ella respondió: oh rey, si yo he hallado gracia en tus ojos, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther hizo su súplica con una base personal, la de sí misma, a base del amor del rey hacia ella, a base de lo que era en sus ojos. Ella pidió su vida y la de su pueblo. Y el rey entonces estaba aturdido, no sabía que su reina era judía, nunca jamás había soñado que ella estaba condenada a muerte. En asombro preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey apenas pudo creer lo que oía. Su favorito, su primer ministro, su amigo de confianza, ¿cómo se atrevía a hacerlo? En asombro y furioso, el rey se salió del salón del banquete y medía a pasos el huerto del palacio. El malvado Amán, sabiendo que no había esperanza para él, siendo que su amada reina misma era judía, cayó sobre el lecho de Esther para pedir clemencia. En ese instante el rey volvió y mandó que sus eunucos quitaran a Amán y le mataran. Conforme a la costumbre para con los condenados a la muerte, le cubrieron la cara. Uno de los eunucos supo acerca de la inmensa horca en casa de Amán, y le contó al rey acerca de ella y por qué estuvo allí. Y el rey entonces dijo: cuélguenlo ahí, y así lo hicieron.
Y vemos entonces cómo llegó el tiempo ya de poder rescatar al pueblo de judío, ¿verdad? Y el rey hizo a Mardoqueo primer ministro en lugar de Amán, y Esther dio a su primo todas las posesiones de Amán, las cuales el rey le había dado a ella. El malvado asesino ahora fue destruido, pero la ley que condenó a todo judío a la muerte estaba todavía en poder. Una vez más Esther fue al rey sin ser llamada. Otra vez le recibió y concedió su petición, que su pueblo viviera. Dio a la reina y al primer ministro el privilegio de escribir las leyes que quisieran para el rescate de los judíos que estaban condenados. Permiso les fue concedido para defenderse de cualquiera de los aliados de Amán, aún para matar a los que trataran de matarlos y para apoderarse de sus posesiones. La nueva ley se escribió en todos los idiomas del imperio y fue mandada rápidamente por mensajeros de caballos, en caballos, mulas, camellos y dromedarios, apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey. Y lo vemos ya en Esther, en Esther 8. Y bueno, vemos cómo Dios se manifestó con poder en el cuidado y amor que Dios tenía por su pueblo, por los que le amaban y le buscaban. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos luz y sal en este mundo. A los que le conocemos y le amamos con todo nuestro corazón. Pero Él también pide fidelidad de nosotros, recordando en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hemos de avergonzarnos por conocerle y amarle a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne. Y sí debemos de poner en alto su nombre con nuestra obediencia y nuestra fidelidad, así como nuestro buen testimonio en secreto y en público. Que esta hermosa historia de Esther y Mardoqueo nos inspire a ser hombres y mujeres valientes y esforzados para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros, no importando nuestro cansancio, nuestra circunstancia. Hay un hermoso canto que yo aprendí de niña, que mi mamá nos enseñó, que dice: del deber Jesús nos llama listos a partir. Ayudemos al Maestro hasta el día concluir. Él anhela recibirnos, démosle loor, porque obreros pocos hay y mucho que segar. Vamos sin tardar, no le hace nos cansemos, grande galardón se nos dará. Si hemos de sufrir, no importa, trabajemos. Nuestro es el triunfar y al fin descanso habrá. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra. Que esta palabra tuya caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Danos tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo tu pueblo en el mundo entero, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.